Y vamos ahora a enlazarnos con el doctor Juan La Rosa. Él es coordinador de ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO. En este estudio de opinión, doctor, el cual es el segundo que se realiza en coordinación con Mega Noticias también, y que ha arrojado datos muy interesantes, me parece. Lo han separado en diferentes temas coyunturales también para el país: economía, seguridad, salud, educación, cultura política, cultura informativa, y bueno, el tema de seguridad, por supuesto, que me parece uno de los más relevantes, pero también el de salud, porque los datos, los resultados que arroja, el 45% de las personas encuestadas colocó en primer lugar sus preocupaciones específicamente en este tema, pues la pandemia y su mitigación, es decir, qué es lo que está haciendo la autoridad para que podamos regresar a esa normalidad que tanto extrañamos, aunque ya con varias adecuaciones. ¿Cómo le va, doctor? Excelente mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mitzi. Un saludo para ti, para todo el auditorio y todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, sí, el día de hoy venimos a presentarle este segundo estudio de opinión que hacemos entre la Universidad ITESO y este medio de comunicación Mega Noticias, que es para todo el país. Es una encuesta que tiene representatividad nacional con aquellas personas que tienen acceso a Internet. Entonces, la idea es poder estar ofreciendo este tipo de información de calidad para toda la audiencia de Mega Noticias, y es una forma también de dar voz a las personas, no nada más recoger las declaraciones de los candidatos, sino también poder saber qué es lo que las personas están pensando en un momento coyuntural con esto. Entonces, si quieren, podemos revisar algunos de los elementos más importantes de esta encuesta. Sí, por supuesto. Vamos a revisarlas uno a uno, porque lo que le mencionaba hace unos momentos, que coloca como principal preocupación COVID-19 y su mitigación. ¿Qué lleva a este resultado? Bueno, lo que podemos ver es que en un primer momento, en términos de los temas, abrimos esta encuesta preguntando a las personas qué era lo que más les estaba preocupando en términos generales, en términos temáticos. Y en primer lugar, veíamos que lo que más les preocupa ahorita es el tema de la salud. Especialmente la cuestión que salió más alta fue el tema del COVID-19 y cómo se está mitigando, ¿no? Y de alguna manera las personas a las que les preguntamos colocaban el tema de la mitigación del COVID en el asunto de la salud como lo más preocupante. Y en segundo lugar, veían también que podía ser, en términos de preocupación, la infraestructura hospitalaria del país, ¿no? Y en segundo lugar, algo importante que colocaba a las personas en términos de preocupación, no muy por detrás del tema de salud, era el tema de seguridad. Entonces, esos son los dos temas que más ahorita están preocupando a la población que encuestamos y que se ve claramente reflejado en estas encuestas. ¿Se movió alguna variante del primer estudio a este segundo respecto a este tema de salud? Es decir, ¿cuál era su mayor preocupación en el primer estudio que ustedes realizaron el año pasado a este? Bueno, en el primer estudio que realizamos, la preocupación más alta fue la de la seguridad. Salió un poquito más alto que salud, y en este caso vemos que se invirtieron los papeles. No es muchísima, digamos, la diferencia. Los dos temas salen bastante altos, pero en este caso ahora vemos el tema de la salud como algo más importante. Podríamos pensar que se debe a, bueno, pues toda la evaluación que ha tenido este tema en nuestro país, y que sin duda, al igual junto con el tema de seguridad, es un elemento muy importante para la vida cotidiana de las personas, que finalmente son de las cosas que estamos midiendo con esta encuesta. Me llama la atención el asunto de la mitigación, es decir, ¿qué es lo que están haciendo nuestras autoridades para que se disminuya este tiempo en el cual hemos tenido que realizar actividades de manera diferente, hemos tenido que aprender cosas? Bueno, en el aspecto reforzar el tema de la higiene, que esto creo que se tendría que quedar, doctor. Sin embargo, bueno, pues en el aspecto de qué es lo que están haciendo las autoridades, en eso, ¿cuál fue la respuesta de las personas?
Bueno, en realidad en esa parte tal cual de la encuesta no preguntamos abiertamente sobre qué es lo que están haciendo las autoridades, simplemente lo que le estábamos preguntando era cuál era su preocupación más importante dentro del tema de salud y poníamos varios ítems, entre ellos uno era el tema del COVID, otro, y que aquí finalmente lo estamos viendo, ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta diapositiva, podemos ver cuáles son los temas que más le importan a las personas y vemos que en primer lugar 25% de las personas colocaron el tema de salud como algo que más les importaba. Después, en segundo lugar, está el tema de seguridad con 23%. Luego, en 19% está el tema del empleo y economía y después algunos otros, ¿no? Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, ahí podemos ver también algunos de los elementos que estamos preguntando, en este caso sobre el tema de la economía familiar, que es algo que quisimos hacer énfasis en esta encuesta, ¿no? Que cómo se ha visto la situación económica familiar, fue lo que le preguntamos a las personas, y aquí algo muy importante es que 51% de las personas nos dijeron que se ha visto peor que el año pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos un dato bastante positivo, es decir, después de un año de pandemia y de lo mal que le han pasado muchas familias mexicanas, podemos ver que 40% señala que sigue igual su economía, es decir, no está tan afectada, y finalmente un 9% vemos que señala que tiene una situación económica familiar mejor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita en materia económica de lo que podemos ver en este ejercicio. Sí, esto que usted mencionaba sobre lo que nos llama la atención, que 51% es peor, sin embargo, hay muchas personas que siguen estando igual, pero también en ese aspecto, digamos que tienen respuestas también importantes que resaltar, doctor, si no me dejará mentir en la revisión de este estudio, porque la gente también contestó que muchos de ellos tuvieron que buscar un segundo empleo, tal vez de alguna forma es igual la situación económica, pero porque lo tuvieron que mediar con algún otro ingreso para la familia. Exacto, en una siguiente pregunta lo que veíamos es, y a lo mejor después lo podemos poner también en pantalla, veíamos, le preguntamos a las personas qué era lo que habían hecho para mejorar su situación familiar. Y el mayor porcentaje de las personas que respondieron a la encuesta nos dijeron que tuvieron que buscar un segundo empleo. Otras de las personas nos dijeron que en 34% que fue iniciar un negocio, el 32% fue buscar un empleo, y el 32% fue ofrecer servicios profesionales. Aquí algo muy importante de resaltar es el tema de la resiliencia, ¿no? Es decir, las personas, lejos de quedarse sentadas esperando a que se resuelva su situación económica, han tomado medidas proactivas, en este caso, tal cual, salir y buscar un segundo empleo, lo cual sin duda es una carga muy importante para las personas de este país, ¿no? En medio de esta situación complicada. Sí, exacto, o esperar a que llegue algún apoyo económico proveniente del gobierno federal o el gobierno estatal, ¿no? Exactamente, aquí lo que estamos viendo es que, bueno, pues, y seguramente todas las personas que nos están viendo lo pueden constatar, que es, bueno, cuando uno empieza a tener una situación económica complicada, pues no puedes esperar que la ayuda venga de distintos lugares, sino que tú tienes que tomar cartas en el asunto, y aquí lo vemos claramente, ¿no? Es decir, que las personas en algunos casos están tomando, digamos, este tema en sus manos, ¿no? Y luego aquí lo que estamos viendo en pantalla es el tema de la seguridad. Y lo que le preguntamos a las personas es si en su entorno inmediato, es decir, en su a nivel municipal, si la seguridad ha mejorado, ha empeorado o sigue igual. Y aquí vemos, bueno, claramente como 41% de las personas que contestaron esta encuesta nos dicen que la seguridad en su entorno más próximo, es decir, a nivel municipal, ha empeorado, ¿no? Lo cual es importante revisar. 48% señala que sigue igual. Esto discutíamos con algunos expertos de seguridad y nos decían que no necesariamente es algo bueno, porque, por ejemplo, una persona puede decir que sigue igual en un estado complicado como puede ser Veracruz o Colima, y eso quiere decir que sigue igual en un muy mal estado de seguridad, ¿no? Y finalmente solo 12% de las personas que
exactamente que revisaron la encuesta, dijeron que ha mejorado, ¿no? Y luego, en términos de salud, aquí vemos cuáles son las preocupaciones que tienen las personas en el ámbito de la salud, ¿no? Y entonces aquí el 45% de las personas que respondieron a la encuesta colocaron en primer lugar a la pandemia por COVID y su mitigación. Después vemos que el 23% señaló que el sistema de salud y hospitalario, el 18% el suministro de medicinas para atender la salud y finalmente un 14% la dificultad de poder ir al doctor o a una consulta médica. Y bueno, acá estamos viendo uno de del sistema de salud que venimos arrastrando, ¿no, doctor? También que se ha perdido, que se ha abandonado durante mucho tiempo y que, bueno, también a las personas les preocupa esta situación, que no tengan un hospital disponible, que no puedan ser atendidos de manera adecuada. Exactamente. Entonces, aquí en esta encuesta de las cosas que también podemos ver es cómo, en términos de salud en México, tenemos dos problemas muy grandes. Un problema coyuntural, que se ha alargado mucho, pero que esperemos que sí al final sea coyuntural, que es el tema del COVID, y finalmente el estructural, que tiene que ver con los servicios médicos, las consultas y la infraestructura hospitalaria, ¿no? Y bueno, ahora en pantalla estamos viendo otras de las diapositivas, y esta tiene que ver con el tema de la educación. Y estas son de las respuestas más importantes que vimos en este estudio. Y bueno, aquí vemos que el 58% de las personas que entrevistamos nos decían que uno o varios de los integrantes de la familia estuvieron estudiando en línea. Es decir, vemos cómo se trasladó la educación a casa. Luego el 19%, casi 20%, nos dice que echaron mano de la estrategia Aprende en Casa 2, esta estrategia implementada por el gobierno federal de trasladar las clases a la televisión terrestre, y 11% nos dijo que alguien de la familia se dedicó a acompañar desde casa a quienes estaban estudiando. Pero el dato más revelador en este caso es que 7% de las personas que respondieron la encuesta nos dijeron que algún miembro de su familia suspendió temporalmente los estudios, lo cual es bastante grave en este sentido, y adelantamos que también puede haber, digamos, impactos a mediano y largo plazo en el tema educativo, porque el hecho de que se esté saliendo, en este caso, 7% de las personas que encuestamos, que es una muestra nacional, pues es un dato muy importante y que debemos de tomar en cuenta. Sí, así es. Oiga, en el caso también de las respuestas que brindaron en el tema de educación, la principal me llamó la atención de lo que se requiere, no fue el tema de las becas, contrario a lo que quizá muchos de nuestros políticos pensarían, que la educación se resuelve únicamente entregando becas. Sí, exactamente lo que pudimos ver en esa pregunta que le hicimos a los mexicanos y mexicanas. En primer lugar, colocaron una mejor y mayor capacitación en términos de uso tecnológico, ¿no? Y esto lo podemos explicar de alguna manera también como uno de los efectos de la pandemia, ¿no? Es decir, al trasladarse una buena parte de las clases que tenemos en México al ambiente en línea, pues en el día a día, y eso lo digo también por experiencia porque doy clases en la universidad, pues no es algo tan sencillo como decir, bueno, un día doy una clase en un salón y al día siguiente la doy por una plataforma electrónica, ¿no? Entonces muchos de nosotros tuvimos problemas en el aprendizaje de estas nuevas tecnologías, y entonces una posible explicación a por qué aparece como la parte más o la preocupación más importante de las personas el desarrollo tecnológico y el aprendizaje tecnológico, pues tiene que ver con esta transición tan importante que hemos hecho durante el año de pandemia de las clases presenciales a las clases en línea, ¿no? Y después obviamente vienen el resto de las preocupaciones que también se pueden consultar en esta encuesta. Así es, así es. Bien, doctor, pues, ¿dónde podemos consultar los resultados completos de esta encuesta realizada? Que además me parece importante destacar que su nivel de confianza es bastante alto. Así es una encuesta que trabajamos entre Dicteso y Mega Noticias y buscamos que fuera de una
alta calidad en términos informativos, y esta encuesta la van a poder encontrar en todas las redes sociales de Mega Noticias y del ITESO, así como en la página web del ITESO. Próximamente les pasaremos el dato preciso, y invitamos a que puedan consultar el estudio completo en las siguientes horas. Que así sea, vamos a estar muy al pendiente. Gracias, doctor Juan La Rosa, coordinador de ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.